Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy le entramos a un concepto jurídico, uno oficial, del Ministerio del Trabajo de Colombia. Sí, con fecha reciente, del 20 de febrero de 2025. Exacto. Y responde a una consulta súper clave. ¿Qué onda con las renuncias intempestivas? O sea, cuando alguien se va de un día para otro. Y sobre todo, ¿qué pasa con esas cláusulas de contrato que hablan de sanciones? Justo. La misión aquí es entender si el empleador puede, digamos, penalizar al trabajador directamente por irse sin el preaviso que pide la ley. Bueno, y hay que decir que el mismo documento aclara de entrada, que es una orientación general. Claro, no es que decida un caso particular. Eso, dice, le toca a los jueces. Exacto. Pero sí sienta bases importantes. Perfecto. A ver, empecemos por lo básico, ¿no? El Código Sustantivo del Trabajo, el CST, claro. El documento recuerda que los derechos de los trabajadores son un piso mínimo, irrenunciables. Artículos 13 y 14, lo mencionan ahí. Punto de partida clave. Correctísimo. Y eso, fíjate, conecta directo con el artículo 43 del Código. ¿El de las cláusulas ineficaces? Ese mismo, que básicamente dice, si tu contrato intenta poner condiciones peores que la ley o los pactos colectivos, pues esa parte del contrato no vale. Se tiene como si no estuviera escrita. Ándale, aunque, ojo, un detalle importante. Para que esa ineficacia sea, digamos, oficial frente a todos, normalmente un juez tiene que declararla. Entendido. Y aquí viene el meollo de la consulta original, ¿eh? La sanción por no dar preaviso al renunciar. ¿Cómo está eso hoy? Ah, el punto caliente. Mira, históricamente sí había una norma muy conocida. Venía de un decreto viejo de 1965 y se ligaba al artículo 64 del CST. La que decía que si renunciabas sin avisar, te tocaba pagar. Exacto, una indemnización de 30 días de salario. Pero, y aquí el gran pero, la Ley 789 del año 2002. Ajá. En su artículo 28, ¡pum!, eliminó explícitamente esa indemnización automática a cargo del trabajador. O sea, ¿ya no existe esa posibilidad de que el empleador te descuente eso de la liquidación? Se acabó. Esa herramienta de descuento directo por esa razón específica desapareció. Vaya cambio. Pero, espera, me salta una duda. El documento también habla del artículo 47 del CST. Y ese artículo todavía dice que en contratos indefinidos el trabajador tiene que preavisar con 30 días. Y lo más raro, A ver. que sigue mencionando la norma que ya quitaron. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo funciona entonces? Sí, es una de esas curiosidades legales. Tienes toda la razón. La obligación de preavisar los 30 días según el artículo 47 sigue ahí, vigente. Ok, Lo que pasó es que la consecuencia que antes se aplicaba, la sanción automática de los 30 días, fue derogada por la Ley 789. ya. Entonces, esa referencia legal que hace el artículo 47 a la sanción derogada, pues quedó vacía de contenido para ese efecto. Como un link roto en una página web. Algo así. La conclusión es, hoy por hoy no hay base legal para imponer ese tipo de indemnización de forma automática solo por no previsar. Entendido. Clarísimo. Entonces, si un empleador siente que esa renuncia de golpe le causó un problema real, un perjuicio, ¿qué hace? ¿Se queda de brazos cruzados? No, no es que no tenga opciones, pero el camino es otro, y como bien decías, no es automático. ¿Cuál es ese camino? Aquí entra un concepto que se llama la condición resolutoria. Está como implícita en los contratos donde ambas partes tienen obligaciones, como el laboral. Lo menciona el artículo 64 del CST y la Corte Constitucional lo ha analizado. Condición resolutoria. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si una parte incumple, en este caso podría ser el trabajador que renuncia sin justa causa y además genera un daño real y comprobable, la otra parte, el empleador, podría buscar una indemnización. Pero, clave, por los perjuicios probados. Perjuicios probados. O sea, tiene que ir y demostrar con pruebas cuánto perdió económicamente. Exactamente. Nada de agarrar la liquidación final y descontar un monto fijo porque sí. Nada de eso. Cero descuentos unilaterales por ese concepto. El ministerio es súper enfático y hasta cita a la Corte Suprema. ¿Y qué dice la Corte? Que las prestaciones sociales, la liquidación final, tienen un fin de protección social. Cubren riesgos como quedarse sin empleo.
Claro, son sagradas, digamos. Justo. Entonces, sacar de ahí una multa por irse sin avisar, pues va en contra de esos derechos mínimos. Si el empleador de verdad cree que sufrió un daño económico real, demostrable. Como gastos extra que tuvo que hacer de urgencia o negocios que perdió. Exacto. Lo que los abogados llaman daño emergente y lucro cesante. Bueno, pues tiene que ir a un juicio laboral. Uf, ¿un juicio? Sí, y ahí le toca probar esos daños, cuánto valen y que fueron causados directamente por la renuncia abrupta. Entiendo la lógica legal, pero viéndolo desde el lado de una empresa, sobre todo si es pequeña, ir a juicio cada vez que alguien renuncia y les causa un lío, suena complicado. Lo es. Costoso, lento. ¿Es un recurso viable en el día a día? ¿O la ley, al quitar la sanción automática, dejó a los empleadores un poco, pues, sin una herramienta práctica? Es una tensión real, sin duda. La ley protege fuerte al trabajador y su liquidación, y pone toda la carga de probar el daño en el empleador. Y me imagino que no cualquier molestia cuenta como daño, ¿no? Para nada. Tiene que ser un daño concreto, que se pueda medir en dinero y causado directamente por la forma intempestiva de la renuncia. Es un estándar alto. Y sí, el juicio implica tiempo, abogados, costos. Que no todos pueden o quieren asumir. Exacto. Se cambió un mecanismo que era automático, aunque quizás injusto en algunos casos, por uno que exige demostrar y pelear en tribunales. Clarísimo. Entonces, para ir cerrando y que nos quede lo esencial de este deep dive. Punto 1. La ley en Colombia sí mantiene la obligación del trabajador con contrato indefinido de avisar su renuncia 30 días antes. Eso sigue ahí, en el artículo 47. Correcto. Esa obligación persiste. Punto 2. La sanción automática, que era descontar 30 días de salario si no avisaba, esa sí fue eliminada. Ley 789 de 2002. Eliminada. ¿Y como consecuencia? Como consecuencia, si un contrato intenta meter a la fuerza esa sanción específica que ya no existe, esa cláusula se considera ineficaz, no vale. Ok. Y si la renuncia sí causa un daño real que se pueda demostrar, al empleador la vía es el juicio laboral, probar los perjuicios. El mensaje entonces es, ahora la carga de probar el daño y el riesgo de ir a juicio son del empleador. Ese es el resumen perfecto. Y bueno, esto nos deja pensando, si hay que ir a juicio, ¿qué tipo de perjuicios demostrables podrían realmente convencer a un juez? O sea, ¿qué va más allá de la simple molestia de buscar reemplazo rápido y sí califica como un daño económico que merezca indemnización? Es una excelente pregunta. La vara de la prueba en esos casos da para otro análisis. Sin duda. Tema para reflexionar.